Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Continuamos con la lección 2 de nuestro estudio bíblico en la carta a los Filipenses, capítulo 1. Ahora vamos a estar estudiando los versículos 12 al versículo 18. Lección número 2 lleva como título Cobrando ánimo en el Señor para el avance del Evangelio. Voy a leer la palabra de Dios, queridos hermanos. Dice así, Filipenses capítulo 1, del verso 12 al versículo 18. Dice la palabra de Dios: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole la sabiduría de nuestro Dios para que el Señor nos hable en esta tarde por medio de su palabra. Oremos. Amantísimo Señor, Padre de gran misericordia, alabado sea tu santo nombre, porque eres Rey y Señor de señores, vives para siempre. Te honramos, Señor, te alabamos. Tú eres nuestro Dios, santo y temible, y por lo tanto, Señor, nosotros somos débiles, hemos pecado contra ti también, Padre, al mismo tiempo. Hemos de reconocer nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestras maldades, y por lo tanto te pedimos que perdones nuestros pecados. Tenga, Señor, misericordia de nosotros, sálvanos cada día, sánanos espiritualmente, porque muchas veces, Señor, hemos escuchado tu palabra, pero no la hemos puesto en práctica, Señor. Y te pedimos que tengas misericordia, perdona nuestros pecados, límpianos cada día, transfórmanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que tu verdad, Señor, sea una verdad en nuestra vida, que tu palabra llegue y sea una verdad en nuestra vida cristiana, para que consagres tú, Señor, nuestra vida, santifica, Señor, nuestra vida, y seamos hijos obedientes en todo momento. Ruego, Señor, que en este momento también te pido que nos hables por medio de tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y que estemos, Señor, atentos lo que tienes preparado a cada uno de tus hijos y a todos aquellos que van a escuchar, Señor, de tu palabra. Ruego que nos hables, Señor, en este estudio bíblico, y prepara nuestro corazón y que podamos recibir con humildad tu bendita palabra. Ruego también que uses mis labios, Señor, que cada día me vayas preparando, Señor, estudiando tu palabra, y así, Señor, compartir con mis hermanos y tu evangelio sobre todo, para aquellos que aún no te conocen, Señor. Usa pues, Señor, mi vida
y ruego que nos hables y que tu Espíritu Santo nos capacite en esta hora de la tarde. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, habiendo leído la palabra y después de haber pedido la sabiduría y la dirección de nuestro Dios, vamos a darle inicio a nuestro estudio. Quiero recordarles, hermanos, que hace 8 días que también estuvimos meditando, estudiando la palabra por cuestiones de fallas técnicas que tuvimos. Se había cortado el video, así que no pudimos grabarlo bien, pero quiero resumir lo que se estudió hace 8 días, hermanos. En ese estudio, la palabra de Dios nos recuerda cómo debemos orar. El apóstol Pablo había enseñado a la iglesia de Filipos. Lo que vemos en el verso 9 dice: y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Como resumen, hermanos, así rápidamente, en el proceso en que nos encontramos, podemos pedir en primer lugar: Señor, que mi amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Segundo, que apruebe lo que es mejor. Hay que pedir y debemos pedir, hermanos, como en la palabra de nuestro Dios nos lo menciona aquí, que tenemos que aprobar lo que es bueno. Tenemos que discernir qué nos beneficia a nosotros como cristianos y buscando lo mejor para agradar a nuestro Dios. Así que en nuestras oraciones tenemos que aprobar lo que es mejor. Es lo que nos dice aquí en el versículo 10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Este es el tercer punto de nuestro resumen: que seamos sinceros, verdaderos cristianos e irreprensibles para el día de Cristo. Este significa, hermanos, que nosotros como creyentes seguimos a Cristo, hemos creído en Él, pero no basta con eso, sino hay que continuar, hay que seguir adelante. Seamos sinceros, un cristiano verdadero e irreprensible, no solamente en unos cuantos días, sino que de aquí hasta la venida del Señor, o cuando el Señor nos lleve, ¿verdad? Entonces nos recuerda en tercer lugar que sea usted sincero e irreprensible para el día de Cristo. En cuarto lugar y último, que nuestra vida esté llena de frutos de justicia. ¿Para qué? El versículo 11 nos dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que mi vida esté llena de frutos para gloria y alabanza de nuestro Dios. A eso somos, a eso fuimos llamados, para darle la gloria, la alabanza y la honra a nuestro bendito Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, la cual Él nos ha salvado, y somos llamados, hermanos, a honrar su santo y bendito nombre. Bien, hermanos, después de recordar este breve resumen de nuestro estudio anterior, ahora vamos entonces a continuar, a seguir estudiando lo que se ha leído en esta tarde. Vamos a estudiar
el versículo 12 al versículo 18. Creo que vamos a dividir también nuestro estudio. Lo vamos a estudiar en dos partes. Si Dios lo permite, vamos a estudiar hoy la primera parte y la segunda lo dejaremos para el otro miércoles, si Dios lo permite. Bien, recuerden el tema de nuestro estudio, cobrando ánimo en el Señor para el avance de su reino o para el avance de su evangelio. Versículo 12. Lo que aparece, queridos hermanos, después de las acciones de gracias y las peticiones del apóstol Pablo, es algo característico de las cartas de amistad. Lo que vemos aquí es que el escritor, es decir, el autor de esta carta, informa al receptor sobre la situación en la que se encuentra. Lo que aquí aparece, hermanos, es fruto del Evangelio. Lo que aquí aparece ha transformado por el Evangelio. Las palabras introductorias que sirven para liberar a los filipenses de su ansiedad y luego se convierten en una palabra sobre el avance del Evangelio. El texto comienza de la siguiente manera. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí vemos, queridos hermanos, dos puntos muy importantes. Dos puntos, el sufrimiento y el Evangelio. Vamos a estudiar primero la primera parte o el primer punto. Vamos a estudiar, vamos a meditar cómo el apóstol Pablo veía el sufrimiento desde la perspectiva cristiana. En segundo lugar, ¿cuál fue la causa de ese sufrimiento? Así que nuestro texto comienza diciendo en el verso 12, quiero que sepáis, quiero que sepan, dice el apóstol Pablo en el verso 12. Esta expresión, hermanos, esta es la forma de atraer la atención de sus lectores. Era una expresión para participantes que iba a decir algo de importancia, algo que verdaderamente nos tiene que llamar la atención, poner nuestros ojos a lo que es verdadero, y es lo que significa esta expresión. Quiero que sepáis, quiero que pongan atención, quiero que lo mediten, dice el apóstol Pablo. Vemos, hermanos, en primer lugar, como dije, está hablando de los sufrimientos que el apóstol Pablo había enfrentado en ese tiempo en la cual predicaba el Evangelio. Así que a pesar de su condición como prisionero de Cristo, a riesgo de su propia vida en la sentencia que esperaba de su juicio, el apóstol Pablo no deja lugar al desánimo. Él sabe, amados hermanos, para que fuera llamado por el Señor. Él sabe en qué consistía su llamamiento. Él sabe para qué fue llamado, con qué fin, con qué propósito el Señor lo llamó. Así que, hermanos, en primer lugar, primeramente, para llevar el Evangelio a los gentiles. Lo podemos encontrar allá en Hechos, capítulo 9, del versículo 15. Este segundo punto, hermanos, para llevar el Evangelio, lo dejaremos más después, porque este es el segundo que vamos a estudiar. Pero primeramente,
vamos a ver el sufrimiento del apóstol Pablo y qué nos enseña, ¿verdad? Cómo tenemos que aplicar también en nuestra vida. Dije que en primer lugar, el llamado del apóstol Pablo era para llevar el evangelio, pero también para experimentar en el sufrimiento el costo del compromiso con Cristo. Así que ambas cosas, hermanos, se estaban cumpliendo en su experiencia. Pablo lo estaba viviendo. Pablo estaba experimentando una situación muy difícil, pero a la vez gozosa. Vamos a ver el por qué. Allí Pablo, queridos hermanos, insta entonces a los filipenses, a los hermanos en aquel tiempo, a permanecer firmes en el evangelio en medio de las dificultades presentes, tanto externas como internas. En el verso 13 nos dice: de tal manera que mis prisiones, dice el apóstol Pablo, se han hecho patentes en Cristo. De tal manera que mis prisiones. El apóstol Pablo estaba encarcelado. Queridos hermanos, ciertamente la vida cristiana no es nada fácil. Seguir a Cristo es costoso. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y órale a seguir adelante. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, el versículo 24. Esta parte, hermanos, nos enseña a seguir peleando la buena batalla de la fe, confiando siempre en Cristo. Entonces Pablo era prisionero, pasaba por un momento de sufrimiento. Por eso el versículo 12 nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Habla en primer lugar de los sufrimientos que él estaba pasando. Hermanos, en la lista de nuestras prioridades, el Señor Jesús tiene que ser primero en nuestra vida. De hecho, Pablo está glorificando a Cristo. Se goza en Cristo a pesar de las cosas, a pesar de las prisiones, de los sufrimientos. Él pone en primer lugar a Cristo en su vida. Así que en esta primera parte nos enseña, ¿verdad, hermanos?, que en los momentos de alegría, Cristo Jesús debe ser el principal motivo en nuestra vida. En las tristezas y sufrimientos, queridos hermanos, también ha de ocupar la primacía. Así que Pablo escribió, ¿verdad?, a los colosenses, allá en su capítulo 1 del versículo 18, Colosenses 1:18, ahí Pablo nos dice: para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, ocúpense de la primacía de Cristo, de que Cristo sea el centro de sus vidas. Hermanos, Cristo Jesús debe ser el principal motivo. Entonces, ¿cuál es entonces el propósito de los sufrimientos? Que Cristo sea magnificado. Así que nuestro sufrimiento debe magnificar a Cristo, honrar a Cristo. Eso es, queridos hermanos, porque el apóstol Pablo disfrutaba de su vida cristiana, tanto en momentos difíciles, así
como en momentos de gozo, de alegría, pero él está encarcelado. Es prisionero, está en prisión. Por eso le dice, ¿verdad?, a los hermanos de Filipos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Este pasaje, amados hermanos, además de ofrecer una meditación sobre su propio encarcelamiento, también podría tener el objetivo de servir de paradigma. ¿Cómo deberían los creyentes en Filipos responder a tales dificultades? ¿Cómo ellos deben tomar en su vida cristiana los sufrimientos que han de vivir o que ellos experimentaron, así como nosotros, hermanos? ¿Cómo debemos, como creyentes, responder a tales sufrimientos, a tales dificultades? ¿Cómo tenemos, hermanos, que ver la voluntad, la soberanía, la gracia, la mano de Dios en nuestra vida cuando estamos por momentos difíciles? Así que el apóstol Pablo nos está enseñando en este versículo 12. Este pasaje, hermanos, además de ofrecer una meditación sobre su propio encarcelamiento, también podría tener el objetivo de que los cristianos, de que el pueblo de Dios debe seguir glorificando su nombre. Es decir, el cristiano es llamado a glorificar el nombre de Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia que sea. Y eso es lo que nos enseña aquí, amados hermanos. ¿Por qué? Porque se ha estudiado los primeros versículos de este capítulo 1, de que el apóstol Pablo daba gracias a Dios, se acuerda de sus hermanos, estaba convencido que el que comenzó la obra, Dios mismo la perfeccionará. El apóstol Pablo se goza, tiene fe, tiene esperanza. También nos dice que los hermanos han contribuido, han participado con él para que el reino, ¿verdad?, creciera, se multiplicara. Así que el apóstol Pablo, en medio de todo esto, sigue confiando en el Señor. Lo que vemos, hermanos, es que en cualquier caso, difícilmente podemos pasar por alto que el tema que más le importa el apóstol Pablo aquí siempre es Cristo y el Evangelio. El punto sobresaliente, el punto aquí, hermanos, es Cristo y el Evangelio. Se podían, ¿verdad, hermanos? Se podían plantear incluso hipótesis inquietantes. Puede haber dudas, preguntas, o algunos no entenderían la razón por la que estaba encarcelado el apóstol Pablo, pudiendo incluso preguntarse por qué Dios permitía aquello en alguien que, siendo su hijo, siervo y su apóstol, había mantenido denuedo
en predicar el Evangelio y un profundo compromiso en la misión y pasar por momentos difíciles. Posiblemente los hermanos no habían entendido bien. Posiblemente se preguntaban por qué el apóstol Pablo está sufriendo si es cristiano. Pero el apóstol Pablo, queridos hermanos, desea que todos tengan un conocimiento claro de la situación para que su pensamiento sea correcto. El apóstol Pablo no habla tanto de sus circunstancias personales, sino de su ministerio en el Evangelio. Y este es el segundo punto que vamos a considerar, que vamos a estudiar y meditar, hermanos. Pongamos atención, hermanos, porque este es el punto principal de nuestro estudio. Recuerden el tema o el título de nuestro estudio: cobrando ánimo en el Señor para el avance del Evangelio. El texto nos dice, recuerden, quiero que sepáis, hermanos, quiero que sepan la causa de todo esto. Así que Pablo desea que todos tengamos un conocimiento claro de esta situación. La sección está marcada por la palabra o por la expresión avance, avanzar, o por la palabra progreso. En el versículo 12, como habíamos leído, Pablo habla del avance del Evangelio. En el versículo 25 lo vuelve a mencionar. Su preocupación será de nuevo el progreso de los filipenses, a seguir avanzando, a seguir compartiendo el Evangelio. El apóstol Pablo veía todas las cosas desde el cumplimiento de su misión, desde el cumplimiento de su ministerio. Esto es, hermanos, el progreso del Evangelio. Su prisión es motivo de gozo porque es el modo de evangelizar a quienes no hubieran sido alcanzados de otro modo para Cristo. Al tiempo que ve su prisión como estímulo a muchos hermanos para anunciar el Evangelio. Mire lo que dice el verso 13, escuchen: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 13, para el apóstol Pablo, considerando las cosas de esta manera, el Evangelio se estaba anunciando que era la razón de su vida, la razón de su ministerio. Y aquí vemos buenos resultados positivos. Versículo 13, como he leído: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Vemos, ¿verdad?, resultados positivos. En aquel tiempo, hermanos, en las prisiones o en el encarcelamiento del apóstol Pablo, cada soldado era un verdugo, pero también era un oyente cautivo. Diariamente había por lo menos 4 soldados que recibían el mensaje de salvación y eran portadores de las buenas nuevas a otros soldados y a sus propias familias, y así avanzaban, y así van aumentando, van creciendo, porque habían escuchado el Evangelio. Por la gracia de Dios habían
creído en Jesús, pero así compartían, iban creciendo. Y es lo que vemos, hermanos, en el versículo 13 y en el verso 14. Habían buenos resultados. No era fácil para el apóstol Pablo, no era fácil para este gran hombre de Dios, cuya visión, hermanos, se extendía hasta lugares muy lejanos y su corazón ardía por los perdidos, se preocupaba por aquellos que no habían escuchado el Evangelio. Así que su deber era cumplir su ministerio a tiempo y fuera de tiempo, como bien le había exhortado a Timoteo allá en su carta del capítulo 4 del versículo 2. Predica la palabra, predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. La realidad de su situación era precisa, queridos hermanos. La frase han redundado más bien para el progreso del Evangelio, como nos dice aquí en el versículo 12, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Literalmente, hermanos, significa más bien para progreso del Evangelio han venido. Así que el testimonio del apóstol Pablo, amados hermanos, no era un estorbo para la predicación, sino un modo de la providencia para la extensión del mensaje de salvación. Lejos de impedir el progreso del Evangelio, lo potenciaba y promovía más intensamente. Así escribe el comentarista Hendriksen, nos comenta de la siguiente manera: las piedras de tropiezo puestas por Satanás para obstaculizar y detener la marcha del Evangelio se convirtieron en escalones hacia una mejor comprensión de la verdad redentora de Dios y hacia una mayor valentía al defenderla. Pablo defendía el Evangelio. Pablo anunciaba, estaba convencido que el Evangelio es poder de Dios para aquellos que crean en Él. Y es lo que vemos aquí, queridos hermanos. Estaba en una situación muy difícil. El mensajero estaba preso, pero el mensaje no. El mensaje no estaba preso, sino todo lo contrario, se extendía más. Podemos leer allá en Isaías capítulo 40 del verso 8, segunda de Timoteo capítulo 2 del versículo 9, Isaías 55 versículo 1. Queridos hermanos, la pregunta es, para ir concluyendo, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar estos tres pasajes o dos versos hemos estudiado y concluimos con este versículo que viene, versículo 14? La pregunta era, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Qué nos está diciendo? Porque el Señor nos habla por medio de su palabra.
No tenemos que preguntar qué significa para mí, más bien, ¿qué me está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia? Recordemos que estamos viendo 2 puntos. El sufrimiento, que es parte de la vida cristiana, pero el sufrimiento lo podemos ver desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva cristiana. El apóstol Pablo estaba preso por causa del Evangelio, porque predicaba a Cristo crucificado, predicaba a Cristo resucitado, predicaba de la segunda venida de Cristo, de que todos tienen que arrepentirse porque han pecado contra el Señor. Hermanos, el versículo 14 de aquí lo saqué, ¿verdad? El tema de nuestro estudio. Cobrando ánimo en el Señor para el avance del Evangelio. Escuchen el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, hablando el Evangelio sin temor, sin miedo, avanzando hacia el reino, expandiendo el reino, obviamente Dios obrando, Dios usando la vida del siervo, del apóstol Pablo, así también como otros que se habían entregado al Señor, estaban muy animados, predicando la palabra, cobrando ánimo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Cobrando ánimo en el Señor para el avance del Evangelio. Queridos hermanos, podemos aplicar de la siguiente manera. Tenemos que predicar el Evangelio, predicando el Evangelio, empezando con nuestras familias, empezando dentro de nuestros hogares. ¿Cómo es esto? Podemos relacionarnos más con nuestras familias. En una oportunidad que se da, podemos compartir la palabra de Dios. Otro punto, hermanos, aplicando esto en nuestra vida, usted puede invitarme a su casa para predicar el Evangelio. Usted puede usted acercarse conmigo, entablar una conversación de cómo se encuentran nuestros hijos, de cómo está la familia. Hay que ver la necesidad espiritual en nuestras casas. Muchas de nuestras familias no han nacido de nuevo. Así que usted puede invitarme a su casa, compartir la palabra, leer el Evangelio, presentar la palabra del Señor, para que así escuchen el Evangelio, se entreguen a Cristo, sirvan a Dios, adoren al Señor. Así que podemos predicar el Evangelio empezando con nuestras familias, en nuestros hogares. A veces pienso, ¿verdad? Razono, medito de que hay que salir lejos de nuestros hogares llevando el Evangelio, pero no vemos que hay necesidad en nuestros hogares, hay problemas, hay desánimo espiritual. Así que, hermanos, yo le animo que tengan esa confianza. El Evangelio en primer lugar, empezando
con el Evangelio, predicando el mensaje de la cruz. Tenemos que arrepentirnos. Nuestras familias deben arrepentirse de sus pecados y se entreguen al Señor. Tenemos la libertad para predicar la palabra. Hay maneras de cómo hacerlo. Así que yo le animo, querido hermano, anímese en el Señor. Es lo que dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La palabra atrever. Hermanos, quiere el Señor hablarnos en esta tarde. Por otro lado, debe animar a otros a testificar, dando buen testimonio. Este fue otro de los resultados del sufrimiento del apóstol Pablo, su condición, pero a la vez su espíritu de lucha y tenacidad hacían que otros sintieran ánimo de seguir adelante y quizá principiar y testificar como nunca lo habían hecho. Algunos de los filipenses, hermanos, han de haber sentido vergüenza al considerar su propia vida de testimonio en libertad al cumplirla con la de Pablo en cautiverio. Pero cuán importante, hermanos, es que nuestra vida anime a otros en lugar de desanimarlos. Así que cobremos ánimo, eso es importante, cobrando ánimo en el Señor, peleando la buena batalla de la fe, compartiendo la palabra del Señor. Así que, en segundo lugar, como había mencionado, debe animar a otros a testificar, dar un testimonio de cómo Dios nos salvó, de cómo Dios ha tenido misericordia cuando estábamos enfermos, de cómo el Señor nos sanó físicamente, nos sanó espiritualmente, compartiendo la misericordia de Dios. Cuando pasábamos por momentos de sufrimiento, allí podemos presentar a Cristo, podemos presentar el Evangelio. Cobremos ánimo en Cristo, cobrando ánimo en el Señor para el avance de su reino, para el avance del Evangelio. 3 textos muy importantes que nos vuelva a recordar aquí la palabra del Señor. Voy a leer ya para terminar. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho potentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, ojalá también, hermanos, que la mayoría de nosotros, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que, hermanos, cobremos ánimo en el Señor para seguir predicando su palabra. Así que ya escuchó la palabra del Señor, 3 versículos muy importantes. Ya les di 2 ejemplos de cómo aplicar esto en nuestra vida cristiana. Usted, si gusta que vayamos a su casa o que yo voy allá en ese lugar para que presentemos el Evangelio, leyendo el Evangelio de San Juan, cada capítulo Dios puede hablar, Dios puede obrar y tener misericordia de nuestras familias. Así que, hermanos, cobremos ánimo en el Señor para el avance de su Evangelio. Damos gracias a Dios, hermanos, por este breve estudio y continuamos para el otro miércoles con este mismo tema, pero vamos a estar estudiando
los problemas que se pueden presentar presentando el Evangelio, porque hay hermanos que presentan el Evangelio buscando fama, otros por envidia, otros bueno, puede pasar muchas cosas, pero eso vamos a estudiar para el próximo miércoles, si Dios lo permite. Vamos, hermanos, a concluir entonces y damos gracias al Señor por su palabra. Dios les bendiga y saludos a todos.